Saludos, vamos a continuar con el estudio que hemos estado realizando relacionado con el tercer templo y vamos a estar cubriendo en este momento la parte número 6 de la serie de 7 capítulos y esta parte tiene como nombre Abraham, David, Salomón y el sacrificio divino. Hemos cubierto ya Abraham en Moriat, Moisés y la ley, David conquista a Jerusalén, David, Salomón y el templo, y el primer templo y el segundo templo. Vamos a comenzar con el estudio de Abraham. Es más bien un resumen lo que vamos a estar haciendo. Recuerden, Abraham fue comisionado por Dios para que fuera al monte Moriat a ofrecer a Isaac, su hijo, y obedeció. Iban caminando hacia Moriat, él preparó allí un altar y colocó a Isaac sobre la leña puesta sobre el altar para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a hacerlo de corazón, lo había hecho, o sea, lo hizo de corazón. El ángel le detiene en un momento dado cuando ve que estaba dispuesto a bajar ese brazo con el cuchillo y a ofrecer a su hijo, que estaba ahí sobre el altar que él preparó. En ese momento el ángel le detiene y luego de que es detenido, él está consciente de que había obedecido, se voltea y Dios tenía preparado un cordero enredado en sus cuernos en un arbusto en ese mismo lugar. Luego de eso ofrecen al animal en sacrificio y aquí lo ven ustedes los más contentos. Recuerden que habíamos enseñado que fue en este lugar donde Abraham ofreció a su hijo como sacrificio. Y ofreció, y decimos que ofreció porque de corazón estuvo dispuesto y se lo propuso. Lo que faltaba era que ese brazo bajara, pero se lo frenaron. Este es el pico, el segundo más alto del monte Moriat, que está identificado con estas líneas, las partes altas del monte Moriat, cruzando la antigua ciudad de Jerusalén. Este es el segundo pico más alto y este es el pico más alto del monte Moriat. Y aquí está el Gólgota. Tenemos ubicado el lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio, en donde eventualmente se construye el templo. Es el segundo pico más alto. Y aquí, el pico más alto, que es donde está ubicado la calavera, el Gólgota, donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, en donde crucificaron al judío mesiánico. Suena bien eso, ¿verdad? Al judío mesiánico, porque Jesús fue judío. Vamos a estudiar ahora un repaso más bien de David. David conquista el territorio que estaba ocupado por los jebuseos. Entra por unos canales y logra entrar dentro de la ciudad. De esa forma es que la conquista. Eventualmente, una vez ya él está ubicado en ese lugar y tiene su palacio construido, ocurrieron unos eventos en donde Dios empezó a hacer unos juicios y él, buscando soluciones, es llevado a acercarse a este lugar, que este lugar es el segundo pico más alto en el monte Moriat, y aquí termina comprando estas tierras, todas, comprándolas para ofrecer un altar, para ofrecerle sacrificio a Jehová, donde mismo Abraham había ofrecido en sacrificio a Isaac. Es el mismo lugar donde él construyó un altar para ofrecer sacrificios a Jehová. Este es el lugar. En este lugar es donde está la ciudad de David, este palacio. Cuando él venía subiendo, se encontró con Olán, Jebuseo, y
llegan al acuerdo de que David compraría todo este territorio, en donde hubo una aparición de un ángel que intervino en ese evento. O sea, Dios directamente trabajó con la gestión de que David comprara ese terreno. El dueño de ese territorio es el pueblo de Israel desde que David lo compró. Vamos ahora a cubrir el resumen de Salomón. Aquí tenemos que Salomón en un momento dado es inquietado por su padre David para que construya el templo en el mismo lugar que David había comprado para ofrecer sacrificios a Jehová. Y muy obediente, Salomón procede a comenzar a construir el templo en el 4º año de su reinado, donde David había hecho preparativos y él mismo también hizo preparativos relacionados. Aquí tenemos una representación de cómo se vería, si fuera una vista aérea, este dibujo, el lugar donde se construyó el templo, que fue, como repetimos, el lugar que compró David. David compró todo esto y todo esto realmente pertenece al pueblo de Dios, a Israel. Actualmente, este territorio se reconoce bajo los diferentes gobiernos del mundo que Israel lo reconquistó en la Guerra de 6 días en el 1967, pero hay unas estipulaciones en donde Jordania está administrando este lugar. Realmente Jordania pues está administrando lo que es parte de Jerusalén, lo que compró David y que en unos momentos dados pasó a ser territorio de otros gobiernos que lo ocuparon, pero en el 67 fue recuperada. El gobierno de Israel no está en este momento haciendo presión para entrar en este lugar, pero está establecido que en un momento dado ocurrirá algo, porque pues es plan de Dios dentro de todo lo que Dios tiene establecido. Ahí se estarán realizando algunos eventos. El templo que construyó David, esta es una muy bella representación de cómo quedó ese templo. Miren qué bonito. El templo prácticamente era de esa forma. Vamos ahora a pasar a la sección del sacrificio divino, que es la última parte de este capítulo. Vamos a leer unos versos. En Éxodo capítulo 12, verso 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esto fue cuando Dios estableció la Pascua, en el momento del Éxodo, en el mismo momento en que Dios se había propuesto y Moisés había logrado la victoria desde el punto de vista de que alineó a todo el pueblo para salir de Egipto. Y esa noche tomaron la Pascua, pasaron la sangre del cordero por el dintel de las puertas y el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasó y mató a todo primogénito que no tenía pintado el dintel, el marco, podríamos decir nosotros, de las puertas, identificando de que estaban obedeciendo a Dios. Y todos los primogénitos murieron, incluyendo el de Faraón. Ahí es donde se comienza la celebración de la Pascua, que fue el mismo día que eventualmente, cerca de unos aproximadamente 3.500 años desde nuestra fecha, se instituyó la Pascua, y cerca
de 2000 años atrás, Jesús, el día de lo que llamamos nosotros el Viernes Santo, se ofreció Él en perfecto sacrificio. Y recuerden que el sacrificio se ofrecía al lado derecho del altar, como mismo se instituyó en la ley que Dios le dio a Moisés. En un momento dado, tenemos aquí el templo, en este lugar es donde estaba ubicado, y Jesucristo fue crucificado en este lugar. Y podríamos también decir que fue al lado derecho del altar y fue fuera de los límites de la ciudad, como mismo Dios tenía establecido en la ley que fue dada a Moisés. Aquí tenemos una representación del templo en una foto aérea. Los límites de la ciudad en aquella época estaban aproximadamente por aquí, y el lugar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aquí en el Gólgota. Tenemos que Jesús fue el segundo Adán, vino sin pecado, se despojó de toda honra y toda gloria, y vino a la tierra, nació en un nacimiento virginal, y ahí empezó a desarrollarse, a crecer, a desarrollarse, a la búsqueda divina, a la relación íntima con Dios, hasta que llegó el momento en que Él se ofreció como sacrificio. ¿Y en dónde se ofreció como sacrificio? Bueno, lo llevaron, porque Él entregó su vida, Él dio su vida como perfecto sacrificio, y fue llevado al lugar de la Gólgota, del Gólgota, que es este lugar de aquí, todo este territorio, y fue crucificado exactamente en este lugar. Este lugar, ustedes ven esta roca, esta pared de roca plana. Ese era como la parte posterior del lugar donde los crucificaban, porque todo frente a ese territorio era un territorio amplio, había una carretera, un camino de grande uso, donde transitaban bastantes personas, y era un lugar bien accesible para que vieran a las personas que eran crucificadas y recibieran la enseñanza que ellos querían dar, de que el que cometía un error, pues eso no, la consecuencia era la muerte en crucifixión. Aquí nosotros tenemos una vista un poquito más cerca, el lugar de la crucifixión, y habíamos dicho que por este lugar Jeremías entró, el arca del pacto, el candelero, la mesa de los panes y otros utensilios que estaban en el templo que no fueron llevados a Babilonia por parte de Nabucodonosor. Esta es una vista más cerca, lo que les he mencionado, la pared plana, esta roca. En este lugar fue que se realizó la crucifixión. Esto es una foto del 1900, y por aquí fue la entrada de Jeremías y eventualmente la tapa con rocas, unas encima de otras, y las sella. El arca lo metió dentro de lo que podemos llamar un cofre preparado con una tapa, un cofre en roca, en piedra, y una vez lo tapa con todos los utensilios adentro, le tira tablas, le tira pieles y lo cubre con un poco de tierra para esconderlo. Eso fue lo que ocurrió. En los estudios arqueológicos que se realizaron, cuando estaban buscando en ese territorio, que fueron limpiando, iban limpiando la pared hacia abajo y encontraron los lugares donde ponían los rótulos, los 3 huecos donde acomodaban los rótulos, y en este lugar, mientras fueron limpiando, más hacia abajo, encontraron el lugar donde ubicaban el poste de la cruz para que se sostuviera. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en ese lugar, como habíamos dicho anteriormente. En un momento dado, cuando Él muere, un soldado le
le atraviesa con una lanza el costado y de su costado sale sangre y agua. Salió sangre y agua, hubo una acumulación que científicamente la formación de agua y sangre en esa cavidad torácica es a consecuencia de la intensidad por la cual él pasó, en donde permeaban el agua dentro del cuerpo y se entremezclaban con la sangre. E internamente era como la palabra correcta es una permeación, tiene un nombre científico que yo no lo recuerdo en este momento dado, pero la permeación de sangre y de sudor se entremezcló del agua dentro del cuerpo y formó una bolsa de sangre y agua, que cuando le clavaron la lanza por el costado es como si hubieran roto la bolsa que contenía toda esa sangre y esa agua y se derramó en chorro hacia abajo. Y aquí, en un momento dado, había una grieta por la cual la sangre descendió hacia la parte inferior. Aquí estamos viendo el lugar donde ubicaban la cruz. Aquí está media tapada porque la tapaban con una piedra, como una base de béisbol, de pelota, más o menos de esas dimensiones, pero en piedra. Y aquí estamos viendo un pedazo del hueco en donde ubicaban el poste de la cruz. Y aquí estamos viendo la grieta por donde bajó la sangre. ¿Y a dónde bajó esa sangre? Esa sangre bajó por una grieta que tiene cerca de 20 pies y abajo había una cueva. Y esta es la cueva en donde Jeremías guardó el arca dentro del cofre. Ese cofre, la tapa, en un momento dado fue quebrada y atravesó sangre y cayó sobre el propiciatorio, sobre la tapa de el arca del pacto. Así fue que ocurrió todo eso. Esta sangre que cayó sobre el arca del pacto fueron tomadas muestras y fueron llevadas a un laboratorio en donde le hicieron unas pruebas. Cuando le fueron a hacer las pruebas, pues se sabe que la sangre vieja, seca, es sangre muerta. Y no le querían hacer las pruebas, pero se solicitó que le hicieran las pruebas y eventualmente se encontró que la sangre tenía 24 cromosomas, 23 cromosomas de su madre y uno de arriba, un cromosoma que vino enviado de forma milagrosa por Dios para el nacimiento virginal. Cuando muere, Jesús es llevado al sepulcro que era de José de Arimatea, y se conoce que esa región en donde estaba el sepulcro de José de Arimatea era un territorio que habían establecido los ricos, gente bien adinerada de la ciudad de Jerusalén, y habían comprado varios lugares ahí para hacer sus propios sepulcros. Este sepulcro no había sido usado nunca y fue puesto dentro del sepulcro. La roca era grande, esta roca tenía cerca de 11 pies de diámetro y fue ubicada. Todavía aquí hay incrustado una barra de hierro que se cree que era de donde se soportaba el amarre para trancar la puerta, que era una rueda que se rodaba de izquierda a derecha, donde tenía un bloque aquí que terminaba y no permitía que siguiera pasando, y ahí era que lo sellaban. Este es el lugar que conocemos hoy día, que es el sepulcro en el jardín de este lugar. Aquí había un viñar, más a la derecha un viñar, y era un lugar en donde se sembraban uvas para
tener el lagar y sacarles el jugo al fruto. La roca que estamos hablando, de la puerta que vimos anteriormente, prácticamente quedaba por todo este territorio, estoy marcando más o menos la circunferencia. Era una roca bastante grande, por eso fue que dijeron, ¿y cómo lo habrán movido? Eso fue lo que ocurrió luego de la crucifixión. Ese lugar este lugar de la tumba queda aproximadamente desde el lugar donde fue crucificado, como cerca de 100 pies. Vamos a decir que entre 80 y 130 pies aproximadamente hacia la izquierda está ese sepulcro. Aquí estamos viendo la calavera. Jeremías entró por aquí y llegó hasta allá abajo. Y con Dios, Jeremías conocía todo este territorio como la palma de su mano, porque él en unas ocasiones se escondió por esos lugares. Pero como él sabía que ya era inminente, que Nabucodonosor iba a invadir a Jerusalén, él protegió el arca, que nunca más iba a volver al recuerdo y no se iba a hacer otra. Dios tiene reservada esa arca para el tercer templo. Esto fue lo que ocurrió. La sangre descendió. Una vez el soldado le clavó la lanza por el costado y cayó sobre el arca del pacto. Vamos a presentar ahora unas pruebas relacionadas con la muerte de Jesucristo, del Mesías judío, y quiero repetir la palabra judío. Jesús era judío, el Mesías judío. Y aquí quiero mencionar parte de lo que es el Jesús histórico, que es bueno porque algunas personas necesitan de demostración, de fundamento, de explicación, de convicción, de pruebas, porque se dejan regir por el Jesús histórico. Así que vamos a comenzar a hablar del manto de Turín, que se encuentra en Turín, Italia, la región norte. La Iglesia Católica lo ha guardado y lo tienen allí reservado. Vamos aquí a ver unas fotos del momento en que se formó la imagen del Mesías judío en el momento de su resurrección. El momento de resurrección, en ese momento emanó gloria, en el momento de la resurrección, y esa gloria emanada del cuerpo del Mesías judío marcó el manto de Turín. En otras palabras, se formó una imagen en el manto de Turín que cubría el cuerpo de Jesucristo. El efecto de esa radiación, de esa gloria emanada del cuerpo de Jesús, formó el negativo en el manto de Turín. Aquí vemos una foto del rostro proyectado en ese manto. El negativo fue revelado y se sacó el positivo. En este caso, este es el resultado de la revelación de la imagen marcada en el manto de Turín. Fíjense que todo lo que vemos aquí concuerda, machea, está en perfecta sincronización con lo expresado en los evangelios. Y los que escribieron los evangelios no sabían todos estos detalles, que esto es prueba de que este Mesías judío es el que está registrado en el manto de Turín, el que fue crucificado y el que fue puesto en la tumba de José de Arimatea.
Fíjense en este ojo hinchado. Yo siempre he pensado que fue un zurdo, un soldado zurdo, que le metió un izquierdazo y le hinchó el ojo. Miren su nariz, que tiene una pequeña desviación en la parte de arriba, hinchado. Miren las manchas de sangre, los puntos blancos, son manchas de sangre en el pelo, a consecuencia de la corona de espinas que le pusieron. Aquí vemos la misma imagen con un poquito más de contrarrestando los colores y podemos apreciar un poquito mejor ese ojo hinchado. Y sangre que rodó por su pelo. Estas manchas blancuzcas es el efecto de la sangre. Sale así en la imagen que se reveló. Aquí tenemos una foto en donde se tomó esa misma foto que habíamos visto anteriormente, se puso en una computadora y se le procesó para rectificar el rostro y darle un poco de color. Y es la misma imagen. Ven el ojo hinchado. No está igual que este. Este está distinto, incluso esta área del ojo está distinta a esta. Esta área está hinchada. Y si vemos la parte posterior de lo que llamamos nosotros la nuca, aquí vemos también los efectos de la corona, de la sangre que emanó de su cabeza. Aquí tenemos la misma proyección del área de su cabeza en la parte posterior y su espalda. Aquí vemos marcas de los latigazos que le dieron. Aquí tenemos el manto en donde se retrató y se hizo un dibujo a la foto demarcando sus pies y dedos, en donde se puede ver la sangre también que emanó. A la derecha tenemos la representación del mismo efecto, indicando por qué están estas partes aquí, que esto prácticamente, esto que estamos marcando aquí, aquí, fue cuando le estaban acomodando, que le cogieron los pies para acomodarlos. Son marcas de dedos de quienes tocaron sus pies. Aquí tenemos lo mismo con una foto repitiendo en donde vemos la emanación de sangre cuando le clavaron los pies. Aquí en la parte superior del manto se puede identificar el lugar por donde le clavaron, donde le pasaron el clavo para fijar sus pies en la parte de abajo, en la cruz. Esta es una foto frontal del manto, en donde vemos el rostro que lo habíamos visto en las fotos anteriores, el torso, sus manos, ven sus manos ensangrentadas también, las manos cogieron latigazos y todas estas áreas que tienen marcas fueron latigazos. Y aquí vemos el costado abierto con la mancha de sangre en ese lugar. Y aquí tenemos una foto más cerca de la sangre que emanó del costado, con los huecos en sus manos y sangre que emanaba por sus brazos a consecuencia de los latigazos. Recuerden que a él no lo pudieron lavar. Llevaron todos los utensilios para hacerlo, pero se estaba acabando el tiempo y estaba próximo a comenzar el sábado, que era un día de reposo. Aquí vemos una foto más cerca del lugar del costado abierto
y la sangre que emanó del costado. Aquí tenemos una foto frontal demarcando los lugares donde los látigos cayeron sobre su cuerpo. Y eran látigos de 3 ramas. Cada látigo tenía 3 correas, que en las puntas tenían amarrados pedazos de metal que cuando caían sobre el cuerpo rompían la carne. Y aquí en la parte de atrás se ve una concentración mayor en los látigos en su parte posterior que en el frente. Pero en el frente también recibió latigazos. Aquí vemos la misma foto, un poquito más de cerca. Estos circulitos que se hicieron identifican los efectos de un mismo latigazo. Aquí también este es el frente. Ven que tenía una doble bolita, estaban amarradas. El efecto cuando caía sobre el cuerpo marcaba 3 puntos. Pueden ver aquí de 3, como si fueran 3 dobles bolitas. Eso era lo que marcaba sobre el cuerpo, el golpe que le daban. Y como le dijimos, todas esas marcas que le dieron fueron ocasionadas con un látigo como este. Estos látigos han sido encontrados que eran usados por el gobierno romano. Aquí tenemos una foto de la parte posterior de él. Y nuevamente una foto de la marca sobre el cuerpo. Eran 2 bolitas unidas por un eje, amarradas al látigo, como podemos ver en este lugar. Así era que eran los látigos. Habían de diferentes tipos, pero las marcas que tiene Jesús, el judío mesiánico, son estas. Y estas también se encontraron en el manto de Turín, que fue el que se puso sobre el cuerpo del judío mesiánico. Vamos a pasar ahora a ver el sudario de Oviedo, de Asturias, en España. Se encuentra en Asturias, España. El sudario era un paño que se le ponía sobre el rostro a las personas que habían muerto. Son una costumbre de la época. Todavía la tenemos. Cuando la persona muere, ustedes han visto, se cubre su rostro. Pues en aquella época se hacía también, y cuando el judío mesiánico fue bajado de la cruz, le cubrieron su rostro con un manto y había un diseño de cómo se ponía el manto. No era que se lo tiraban a las personas ahí como cayera, no. Había una forma de cómo colocar el manto sobre el rostro. Y aquí en esta ilustración lo que tenemos es la representación de cómo se colocaba el manto sobre el rostro de las personas. Aquí, en este momento dado, tenemos ahora una foto del sudario de Oviedo. Era como se llamaba el manto, era un sudario también, el que se usaba para cubrir el rostro de la persona que había muerto. Y todo esto que vemos aquí son emanaciones de sangre, estas intensidades más oscuras en esta área, en toda esta área, son emanaciones de sangre del rostro de la persona a quien le pusieron este manto, este sudario, que fue sobre el judío mesiánico. Aquí tenemos una foto con la demarcación
de la marca de las emanaciones de sangre del rostro que tenía la persona a la que le pusieron este sudario, este paño, este manto. Era solamente en el rostro, para cubrir el rostro de la persona muerta. No cubrían el cuerpo completo, se lo ponían en el rostro nada más. Y todos estos puntos de emanación de sangre, todos estos puntos y todas estas regiones de emanación de sangre, por todos estos lugares que estamos viendo, cuando este sudario se comparó con el manto de Turín, con la región del rostro, todas estas concentraciones de emanaciones de sangre, todas son equidistantes con el manto de Turín. Todas, perfectamente todas. Con esto, lo que tenemos es la representación. Aquí hay una ayuda de un rostro, ¿verdad? De la persona a quien le pusieron este sudario y las concentraciones de sangre. Aquí lo que podemos ver es cómo se marcó. Si proyectamos este paño sobre este rostro y le damos una vuelta de 180 grados, las marcas que estamos viendo aquí caen aquí. Y los puntos de emanación mayor de sangre en el manto de Turín machean perfectamente, todas equidistantes en ambos mantos, en el sudario de Oviedo y en el manto de Turín. ¿Qué tenemos con esto? Aquí vimos que la sangre encontrada en el lugar de la crucifixión, que descendió por la grieta y cayó sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, el análisis que se le hizo arrojó 23 cromosomas de la madre y uno de arriba para definir el sexo. Esas son pruebas científicas fehacientes de el Jesús histórico, porque es bueno también hablarle a los que analizan las cosas de forma histórica. Así que estamos ayudando a pensar a estas personas. La sangre en la prueba de laboratorio, 24 cromosomas. No 46 como todos nosotros, 24. 23 de la madre y uno de arriba definiendo el sexo. Número 2. Tenemos que al momento de resurrección se marcó el manto de Turín con la gloria que emanó en ese momento glorioso de resurrección. Se proyectó y formó lo que podemos llamar una foto sobre el manto de Turín, que había sido puesto cubriendo la parte de abajo y dando la vuelta a cubrir la parte de arriba. No pudieron prepararlo, ni embalsamarlo, ni hacer los rituales que hacían en aquella época porque el tiempo se les acabó y ya llegaba el comienzo del sábado. Así que ellos fueron las que trabajaron con él, le hicieron los preparativos mínimos, sin pasarle paños por encima de su cuerpo, sin regar la sangre, y a consecuencia de que el tiempo se les estaba acabando, pusieron el paño, colocaron a Jesús sobre la mitad del paño y el resto del paño lo voltearon por encima de su cabeza y cubrieron hasta sus pies. Esa emanación de gloria que tiene la proyección y la imagen, que va en intensidad penetrando a través de la tela de ese manto,
es imposible que sea pintado, porque un pincel no entra con intensidad como entró la imagen sobre ese manto, que tenía en su superficie una mayor intensidad y iba perdiendo intensidad de imagen mientras se proyectaba hacia adentro del tejido. Pues ese manto de Turín machea perfectamente con el sudario de Oviedo. Y los que escribieron el Nuevo Testamento no sabían nada de esto. O sea que aquí tenemos la sangre con 24 cromosomas. Tenemos el manto de Turín. Tenemos el sudario de Oviedo machando perfectamente con el manto de Turín. Y todo concuerda a que esto se trata del judío mesiánico. Así que amamos mucho a todos los judíos. Amamos mucho al pueblo de Israel y pedimos que Dios bendiga el pueblo de Israel. Padre, cuida a tu pueblo. Dale paz a tu pueblo. Dale la victoria a tu pueblo. Que sabemos que tú estás bien cerca con ellos, trabajando con tu plan de los últimos días. Que tu gloria se manifieste sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel, sobre tu pueblo que tú usaste en un momento dado para integrarnos a nosotros también, los que te hemos aceptado de las demás naciones. Tú nos has hecho tu pueblo también. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga el pueblo de Dios. Dios bendiga a todo el que escuche este mensaje. Dios les bendiga.